Entonces, bueno, bienvenido Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por querer contarnos un pedazo de tu historia, de tu experiencia con esta condición. Quisiera que nos contaras un poquito acerca de ti. Pues no, nada, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, desde hace cuánto tienes, cuál es tu condición, fibromialgia. Pues buenos días, Sebastián, gracias por la invitación. Mi nombre es Enrique, tengo 39 años. Realmente, pues todo este cuento con la fibromialgia, pues lo único que me han dicho hasta ahora que es fibromialgia, pues empezó por allá cerca del año 2005 más o menos. 2005, terminando 2005, empezando 2006 fue que empecé con todo el problema, pero pues mirando con el médico con el que empezamos a trabajar todo esto, los síntomas empezaron mucho antes, calculamos que por ahí fue eso cerca del 2003, 2004 más o menos. 2003, 2004, ¿y cómo arrancó eso? ¿Como con dolores generales? Pues realmente en esa época no le presté mucha atención como a los síntomas. Tenía dolores de cabeza muy fuertes, principalmente sobre los ojos, lo que son las cuencas oculares, como si me los estuvieran presionando. Luego empecé a sentir calambres en las piernas, pero calambres de una duración más extensa de lo normal y un poco de rigidez muscular. La verdad nunca le presté atención a eso, pues porque lo consideraba normal para la época. Estaba estudiando y pues manejaba mucho estrés en la carrera, mucho estudio, mucho trasnocho. Entonces realmente pensé que era simplemente cansancio y la ansiedad y el estrés pues, de la vida estudiantil que uno maneja ya cuando está después del segundo año de carrera. Lo Ya, complicado ya fue en el 2005, que fue cuando realmente como que esa burbuja en la que estaba se estalló. Entonces ahí sí realmente comenzaron los problemas porque ya fue como una presión en el pecho, problemas para respirar, dolores fuertes en lo que es toda la caja torácica. Entonces recuerdo que ya cuando todo eso reventó, eh, fui a parar a urgencias y allá me dejaron un buen tiempo en observación y luego pasé a hospitalización. y no te encontraron nada. Nada, absolutamente nada. El internista iba, todos los exámenes normales, dijo que me iba a remitir al cardiólogo por si de pronto era algún problema cardíaco. Entonces ahí llegó el cardiólogo, empezaron a hacer los estudios, lo que son los protocolos como para descartar un infarto o un accidente cerebrovascular, todo normal, ecocardiogramas, ecografías, o sea, todo lo que fue esa primera hospitalización, todo salió normal. Tanto así que a los 4 días, si mal no recuerdo, 4 o 5 días, ya me estaban dando la salida para que siguiera por consulta externa. ¿Y esos síntomas que tenías en ese momento todavía los tienes o Sí, claro, eso todavía persiste, o sea, eso es constante. Lo que es el dolor en el pecho pues diría que es más frecuente de lo normal. Los dolores de cabeza, aunque sí han disminuido un poco, persisten también, no tan frecuentemente como al principio, pero ahí de vez en cuando todavía molestan. y hay alguno que está peor o todos Eh, iguales? no, yo creo que todo ha seguido igual. O sea, lo que es el dolor de cabeza, pues ya no es constante ni completamente en la cabeza, sino se ha enfocado solamente en lo que es el ojo izquierdo. Entonces ya como que ya he aprendido a identificarlo, entonces ya sé lo que realmente es, entonces ya pues hago lo que tengo que hacer para el momento. La rigidez muscular ya no es solamente en las piernas, sino es generalizado, los calambres, los espasmos. Cuando me ataca el dolor en el pecho, pues entonces el problema para respirar, porque ya es
Ya sabemos pues que no es cardíaco, sino que corresponde a lo que es la inflamación de los cartílagos y de los músculos torácicos, entonces eso siempre dificulta la respiración. Y digamos que en todo este tiempo que tú has tenido todos esos síntomas, ya manejas la mayoría, ya sabes cómo manejar este, o han aparecido nuevos y tú dices como no, ni idea cómo manejarlos. Pues realmente uno con el tiempo pues se acostumbra como a todo lo que le pasa, pero y aprende a controlarlos, pero pues es difícil también como uno estar tranquilo cuando el dolor es insoportable. Entonces ya pues uno aprende a tomarlo con calma, pero aún así la misma ansiedad que le produce a uno el dolor, la misma angustia, hace difícil que uno lo maneje. ¿Cuál es el peor síntoma que tú tienes ahorita con el que más difícil de lidiar? Yo creo que en estos momentos el más difícil de manejar ha sido lo que es la rigidez muscular y la misma debilidad que me ocasiona. En estos momentos yo tengo que usar un bastón para caminar, tengo prohibido lo que es subir y bajar escaleras, hacer fuerza, no caminar distancias muy largas. Entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil, lo que más me ha limitado en estos momentos es eso. ¿Cómo es esa debilidad que tú tienes? O sea, no puedes caminar, ¿por qué? ¿Porque te tiemblan las piernas cuando estás caminando o porque A te veces duele? pierdo el equilibrio. Constantemente es la pérdida del equilibrio, pero a veces también la misma rigidez produce dolor al caminar. Entonces, entre la debilidad y la rigidez han hecho que ya haya sufrido bastantes caídas. Por eso se me recomendó el uso del bastón, al menos como para mantener el equilibrio. Pues uno sabe que con un bastón uno pues igual se va a caer, pero no va a ser tan frecuentemente. Y en el caso de que pues que se pierda la debilidad en una pierna, pues se compensa con el bastón. Pero el hecho de usar el bastón no te ocasiona dolor en los brazos Sí, o... claro, eso también afecta pues otras cosas porque pues la misma fuerza que uno hace para apoyarse con el bastón pues es desgastante. Entonces tiene que estar uno moviendo, como yo le digo, bailando el bastón de un brazo al otro porque ya después de tanto uso un brazo se empieza a cansar, empieza a doler, entonces toca cambiar. ¿Cómo te la diagnosticaron? Pues realmente fue un proceso complejo porque como digo, yo empecé primero con el cardiólogo. Él empezó a hacer todo tipo de estudios hasta más no poder, inclusive llegué hasta el punto de que me ordenaron un cateterismo. El médico que me lo ordenó en un principio no quería hacérmelo porque pues yo era una persona relativamente joven, tenía 24 años en esos momentos, 23, 24 años, entonces él se rehusaba a hacérmelo. Pero después de ver toda la historia clínica que tenía, que los electrocardiogramas, las ecografías, resonancias, todo salía normal, pues al final a regañadientes terminó haciéndolo. Y efectivamente salió lo que él creía que iba a salir. No salió efectivamente nada. De ahí pues ya el cardiólogo pues dijo pues que ya no tenía nada más el que hacer por ese lado, entonces me remitió fue al neumólogo. Ahí el neumólogo también empezó a hacer sus estudios. eh, Normal, generalmente todo salía dentro de límites normales, algunos muy bajos, otros muy altos, pero dentro del rango normal. Lo que era la oxigenación en la sangre siempre estaba sobre el límite más bajo, pero pues para él no le preocupaba eso, porque pues él decía que generalmente cuando se presenta fatiga la oxigenación tiende a bajar, pero todo normal. Entonces se hizo estudios exploratorios, una broncoscopia que es horrible, es meterle un tubo como si lo estuvieran entubando a uno, pero ellos aprovechan para meter su sonda y verificar que no haya ninguna obstrucción en la tráquea Y o nada, ninguna masa. no Todo encontraron salió nada. normal también. Lo único que salió fue de pronto como una especie de pólipo en la tráquea, pero eso con el tiempo, pues según él, con el tiempo desapareció. Ya no volvió a encontrar nada. Pasó, yo creo que fue un año, año y medio con él entre exámenes, consultas, medicamentos y tratamiento. Y al final dijo pues que tampoco tenía, pues no había nada más que hacer. Lo que sí encontró como anormal varias veces era que tenía las plaquetas muy altas.
las plaquetas y la hemoglobina. Entonces dijo que, pues que ya terminaba con él, que si seguía teniendo problemas, pues podía pedir que me remitiera nuevamente, pero de ahí él me envió a una hematóloga. La hematóloga volvió a revisar todo otra vez de radiografía, resonancias, TAC, inclusive pasamos por medicina nuclear. Por medicina nuclear se detectó que había una inflamación generalizada en todos los músculos, una mínima, pero pues era inflamación, que había que ponerle cuidado. Ella lo atribuyó de pronto a la hemoglobina, porque la tenía muy alta. Entonces empezamos a hacer estudios con todo eso. Al final, pues igual no hubo nada así tampoco que fuera relevante para eso. Lo único que me dijo era que si la hemoglobina seguía alta o si pasaba de cierto punto, pues ya teníamos que empezar a entrar a estudiar de pronto una posible biopsia de médula. Yo creo que el susto me bajó la hemoglobina porque nunca más se me volvió a subir. Siguió un poquito alta, pero nunca llegó al punto que la tenía antes o que pasara del límite que ya decía que podía ser peligroso. De ahí entonces otro baile, otra vez a consulta externa, médicos generales. Al final terminé con el neurólogo, que fue ya como que el que empezó a dar luces en todo lo que estaba pasando. Ya él empezó a hacer estudios no tanto generales a nivel del cuerpo, sino más específicos a nivel neuromuscular. Entonces que empezaron las electromiografías, ya medicina nuclear enfocada al sistema nervioso, pero pues todo salía igual normal. Lo único que sí persistía era como la inflamación generalizada, sobre todo en los músculos cercanos a las articulaciones. Recuerdo también que me envió un examen que se llama prueba de fibra única, que es algo así como una electromiografía, solamente que las agujas van en los párpados. Entonces eso es un estudio muy especializado que me hicieron en Bogotá. O sea, Esa pasan era la única. corrientazos también, ¿sí? Exacto, o sea, es igual que las electromiografías, es clavar agujas, pero esas van en los párpados. Entonces, claro, eso sentir corriente en los ojos, pues es muy incómodo. Pero pues también todo salió normal. Inclusive recuerdo que eso fue en el Instituto Roosevelt en Bogotá. eh, el problema era ese, que ninguno de los exámenes que me ordenaban me los hacían acá. Yo vivo en Ibagué. Ujú. Todos esos exámenes me los hacían en Bogotá. Inclusive algunas consultas tuve que recibirlas en Bogotá. Entonces el viaje era otra tortura porque permanecer sentado en una buseta 4, a veces hasta 5 horas, es agotador y pues con la condición que uno maneja, si molesta estar sentado media hora, una hora, 4 o 5 horas en una posición de ida y otras 5 horas de regreso, pues es extremadamente agotador. Como le decía en el Instituto Roosevelt, pues vieron también mi historia y en esa época había muchos practicantes, entonces ellos me pidieron autorización, pues de que ya que no me podían encontrar, no daban con el chiste de lo que era, si podían, pues entre comillas, practicar conmigo otro tipo de estudios similares, como para profundizar más en lo que me estaban haciendo. Pues ellos entonces obviamente aprovecharon su juego de agujas y siguieron haciéndome pruebas en los brazos, en los muslos, en las piernas, pero pues no veía nada relevante, o sea, todo salía dentro de los límites. No muy normal, pero tampoco muy anormal tampoco, como para que fuera relevante. Ya con el neurólogo, pues entonces ya, como quien dice, no le pegamos a nada, ya tiene que ser lo que no es. Ujú. Entonces, posiblemente entonces padece fibromialgia, que ya es una enfermedad, es como una especie de deficiencia neuromuscular que no va a aparecer en ningún lado, pero ahí va a estar. Entonces le va a producir todos los síntomas que usted ha estado manejando hasta ahora e inclusive muchos más que usted de pronto no cree que son. Entonces ahí empezamos a mirar los dolores de cabeza cuando era más joven, la rigidez muscular que me habían empezado, ya todo ese tiempo, ya era a eso del 2007 más o menos cuando él me diagnosticó, pues oficialmente, entre comillas. Ujú. Entonces ya habían pasado 4 años de síntomas que nunca me había imaginado y que con los otros médicos nunca habíamos considerado como síntomas como tales.
que era pues obviamente la rigidez muscular, los dolores de cabeza que terminaron evolucionando en una migraña focalizada, problemas digestivos como el estreñimiento, unas veces estreñimiento, otras veces pues la soltura, lo que es pues la diarrea, problemas de concentración, la pérdida de memoria, la fatiga, todo lo que nunca se consideró, pues ahí fue encajando y él me dijo, mire, ¿usted tiene esto? Sí, mire que sí. Y entonces empezamos a hacer como una lista de chequeo y yo creo que entre unos 40, 50 síntomas fuimos identificando. Y en todo ese viaje, ¿algún momento te dijeron, ve al psiquiatra porque de pronto tienes estrés y ansiedad? O... En algún momento inclusive empezamos a manejar un tratamiento multisistémico que incluía pues entre esos el neurólogo, el neumólogo, el fisiatra, el psicólogo y el psiquiatra. Con ellos inclusive se llegó a manejar la teoría de que podría ser tal vez un trastorno bipolar. Pero pues con el tiempo todo eso se dijo, no es que usted no es que sea bipolar, es que usted pues obviamente se va a deprimir con todo lo que le pasa. O sea, nadie va a estar contento con todo lo que sufre, con todo lo que está sufriendo, con todo lo que está pasando, pero tampoco llegar al extremo de que se haya vuelto bipolar. ¿Tú sentiste en algún momento algún tipo de discriminación por parte de los doctores o que estuvieron estigmatizada la enfermedad de alguna forma? Pues mire que uno encuentra, uno a través de todas las consultas médicas que tiene uno encuentra médicos de todo tipo. Hay unos que son muy comprensivos pues tratan como de ayudar lo más que pueda. Afortunadamente al principio yo tuve médicos muy amigables en ese sentido, muy amables porque pues ellos sabían que era una tortura hacerme exámenes, pero pues lo hacían porque querían descartar todo, o sea, lo que fuera, si fuera cáncer, una esclerosis múltiple, o sea, ir desde lo más básico hasta lo más extremo porque no querían dejar pasar nada. Pues era raro que una persona tan joven tuviera todas esas cosas. Mm. Pero en Y cambio, si hubo otros médicos como que decían, no, es que usted todo es mental, usted no tiene nada, usted está muy joven para vivir cansado, para vivir adolorido, para vivir triste. Entonces eso lo desanima a uno como a seguir. Pero pues uno igual le toca seguir porque pues lo que uno tiene en la cabeza en esos momentos es saber qué es lo que le está pasando. O sea, uno por lo menos quiere llegar a las noches y dormir con la tranquilidad de que, bueno, ya sé lo que tengo, ahora vamos a ver cómo lo manejo. Pero eran momentos que, pues, que no decían nada, no, es que usted tiene esto, no, nada. No me daban un diagnóstico como tal, lo único que escribían en las historias eran dolor muscular generalizado y cansancio. mm, claro, las personas a veces no entienden por qué uno se emociona cuando sale algo malo en los exámenes, ¿no? Sí, Porque claro. apenas sale algo malo es como, bueno, ya es por este lado, alguna cosa se podrá hacer. Entonces, Exacto. bueno, sí. ¿Y tú tienes de pronto personas conocidas, familiares, amigos con la condición? Pues hubo una época en que una tía empezó a presentar los mismos problemas, pero yo como que analizando la situación de ella, yo dije, ella no puede tener eso. El médico que la estaba viendo en esos momentos dijo, si usted tiene fibromialgia. Entonces yo dije, listo, ya con ella, pues se me va a facilitar las cosas porque van a entender más la situación. Y yo pues Mm. ya soy una persona mayor y, y pues dije, bueno, pues ya con ella como que van a entender más lo que pasó. Desafortunadamente ella fue la primera en darme palo. Ella dijo, si yo tengo eso y a mí me pasa con una aspirina, ¿por qué a usted no le va a pasar? Mm. Primero que yo le dije, mire tía, entienda que es que en la fibromialgia hay 4 grados, pues hasta donde me han explicado hay 4 grados de severidad. Puede que usted esté en el grado 1, que es el más sencillo, que con cualquier pastica, con cualquier acetaminofén, cualquier ibuprofeno le va a pasar. Pero hasta donde yo he llegado con mis médicos, yo estoy en el grado 4, que es el más alto. Y hay unos que me han dicho que si existiera un grado 5, yo estaría ahí metido también. Entonces no es que con sus aspirinas que le pasan a usted, a mí me vaya a pasar porque no es así. Al final lo que ella resultó tener era un problema de columna.
tenía unas hernias y pues eso, tener hernias en la columna, pues genera muchos de los síntomas que puede pasar una persona con fibromialgia. Al final resultó siendo eso y pues yo no le dije, yo sabía que usted iba a tener eso, que usted no iba a tener fibromialgia sino otra cosa. No, simplemente me dejé callado y pues ella dejó de reatacar ya en ese sentido, porque, pues al no tener lo mismo no tenía por dónde atacarme a mí. Claro, no, eso suele pasar. ¿Y amigos conocidos? No, la verdad es que o sea, los que me he encontrado en consulta, del resto que yo puedo decir que sea un amigo, un familiar o alguien que yo conozca realmente, no. Tengo varios contactos en Facebook con los que he hablado, aquí en Colombia, inclusive en el extranjero, pero que yo conozca realmente en persona, ninguna. Entonces ha sido de pronto complicado ese tema de manejar la enfermedad solo, ¿sí? Y claro, es difícil porque pues por más ayuda que uno pueda recibir de las personas, uno al final está solo. Eh, ¿cuál, cuál de pronto tú crees que ha sido la razón por la que los doctores piensan que la enfermedad no es real o que de pronto se está inventando uno los síntomas? Yo creo que la razón principal de que los médicos como tal no crean es porque no existe un examen que lo pueda comprobar. O sea, ellos hacen estudios, hacen sus exámenes, y si ellos no tienen una evidencia física como tal, pues no pueden decir, sí, mire, es esto. Entonces, al no tener como algo o sea, donde existiera un examen que dijera positivo para fibromialgia, ellos le darían la razón a uno. Ujú. Pero hasta el momento, por lo menos en mi caso, puedo estar sobre los límites normales, inferiores o superiores, pero sigue siendo normal. Entonces ellos no encuentran una explicación como tal. Hay médicos que dicen, como pasó con el neurólogo, ya le decimos todo y no es nada, entonces tiene que ser esto. O sea, con el Mm. neurólogo llegamos a punta de descarte, porque si hubiéramos seguido a punta de exámenes hasta que le pegáramos a algo que estuviera realmente escrito en el papel, ahí hubiéramos seguido, todavía seguiría con él haciéndome exámenes cada 3 meses pues, que era la consulta con él. Pero yo creo que ese es el principal problema, la falta de un examen que diga como tal, usted es positivo para esto. ¿Crees que por ser hombres tenemos algún tipo de beneficios a la hora de encontrar un diagnóstico o de ser tratados por médicos con esta condición? Pues la verdad, yo creo que beneficios como tal, pues por lo menos yo no he tenido ninguno. O sea, la diferencia entre ser hombre y mujer, y pues de pronto suena machista o puede que sea hasta más exagerado, pero creo que hay mayores, por lo que he visto, hay mayores beneficios en las mujeres como tal. O sea, los médicos que se inclinan a cuidar más de ellas que de uno como hombre. Yo Yo he creo, tenido consultas con médicos, por ejemplo, que me han dicho, es que usted es hombre, no tiene por qué estarse quejando tanto, mm, o usted no tiene por qué mantener diciendo que está cansado. O sea, piensan que porque uno es hombre, uno tiene que estar callado, no tiene por qué quejarse, o tiene que aguantarse de todo. Pero en cambio, con mis contactos en Facebook, mujeres, sí me han dicho, no, que pobrecita usted, vamos a hacer esto otro, tómese un poquito más de esto, súbase un poquito más la dosis. En cambio, a mí me han dicho, no, pues que no le podemos subir más la dosis, tómese lo que es y aguántese el resto. sí, sí, yo creo que, bueno, cada uno seguramente hablará desde su experiencia. Yo siento que a mí también me dijeron cosas parecidas a las que te dijeron a ti y que fue un poco complicado ese tema, pero también he visto chicas que no las ponen, no les dan atención, les dicen que eso, que es un tema emocional, que las demoran mucho más en encontrar un diagnóstico que a nosotros. Pero yo siento que de pronto, como dices tú, es un tema que, bueno, que tiene que ver con el machismo de alguna forma, en donde a veces dicen que la mujer es mucho más emocional que el hombre y que por eso entonces exagera sus síntomas y que el hombre tiene que ser mucho más valiente y entonces por eso se tiene que callar los de él. Pero yo creo que a todos nos dan de alguna forma duro, como dices tú, de pronto depende mucho del tema
cómo es el médico, ¿no? Cada Sí, médico claro, o será sea, distinto y... el médico que le toque a uno es fundamental. Yo, Ujú. por ejemplo, una vez tuve una consulta con una doctora, ella me trató casi por un año en Bogotá, en el Hospital San Ignacio, era muy amable, muy atenta, muy comprensible también. Ella inclusive me dijo, si usted ve que se siente muy mal, haga el esfuerzo y véngase a urgencias hasta acá a Bogotá. O sea, desde Ibagué pegues el viaje, ingrese por urgencias acá en el San Ignacio y acá yo mismo la atiendo y vemos qué hacemos al respecto. Porque yo sé que allá en Ibagué no le van a atender. Y así me ha pasado varias veces. Yo he tenido crisis duras, duras que no me he podido levantar de la cama. Y he ido a urgencias, en urgencias me han dicho, no, pero es que eso no es una urgencia vital, váyase para prioritaria. Voy a prioritaria y me dicen, no, pero es que eso no, urgente, urgente como tal, ni prioritario es. Usted ya tiene medicamentos, tómeselos y espera consulta externa. Y cuando voy a consulta externa, no, pero es que yo no tengo nada más que hacerle acá. Entonces usted tiene que esperar su control y pues tómese los medicamentos con juicio. Y ahora último, y me colaboraban con una incapacidad de 1 o 2 días. Ahora con la pandemia y con el cuento del teletrabajo, ya la incapacidad me dan pues porque yo estoy trabajando en casa. Entonces, ¿qué incapacidad voy a necesitar si no necesito desplazarme? Entonces, eso depende pues también del médico. Recuerdo también un médico una vez que me dijo, es que usted lo que necesita es una novia, consígase una novia, cásese y verá que se le olvida todo eso. Entonces, yo me acuerdo que me dio tanta rabia y le dije, venga, ¿y usted tiene una hermana o una amiga conocida que le presente? Porque es que yo no consigo. Ayúdeme usted entonces. No le gustó mucho el comentario, pues me imagino, porque dejó de tocar el tema. Ujú. Sí, no, Entonces, la persona que le toque a uno, o sea, eso es una lotería. mm, sí, no, a mí también me dijeron ese de la novia en algún momento. ¿Tú tienes otras condiciones aparte de la fibromialgia? Sí, yo en estos momentos también estoy en tratamiento por hipotiroidismo y ya llevo un año usando un CPAP por apnea de sueño. ¿Tú crees que eso se desarrolló a raíz de la fibromialgia? Pues yo creo que con la rigidez muscular que he venido manejando ya hace bastante tiempo, pudo haber afectado algo lo que es la apnea, porque yo sí desde el principio presenté dificultades para respirar. Pero pues la apnea también va relacionada con otras cosas, va con el sobrepeso y pues yo sí siempre he sido una persona pues pasada de kilos. Con la fibromialgia pues subí mucho más de peso pues porque no era muy difícil hacer algún tipo de actividad física. Entonces pues por ahora la estamos manejando como por ese lado, más no que estar correlacionada con la fibromialgia como tal, pero... Desde un principio, cuando empecé, pues yo no era una persona súper obesa, pero pues ya venía con mis problemas respiratorios. Entonces, como que lo uno desencadenó lo otro. En ese tema del ejercicio, ¿te han recomendado que te mantengas activo o tú por qué no puedes hacer exactamente ejercicio? ¿Por los dolores, por el cansancio, por la fatiga? Pues realmente yo no era una persona muy activa que digamos tampoco, pero sí de vez en cuando me pegaba mis jugaditas de fútbol o hacía mis rutinas de ejercicio. Ya con la fibromialgia como tal, pues todo eso lo dejé de hacer, pues el dolor, el cansancio, la misma rigidez muscular. O sea, yo me iba y jugaba un partido y prácticamente me tocaba acostarme a dormir así porque no me podía ni siquiera quitar la ropa. Entonces dejé de hacer mucho de eso. Ahora es que estoy retomando, pues porque la primera recomendación que me dieron ahora con el problema de la apnea de sueño era que sí o sí tenía que bajar de peso. Entonces retomé no hacer ejercicios de alto impacto, sino más bien hacer una rutina de bajo impacto como tal. Lo que podría decirse, o sea, eso está catalogado como hacer ejercicios de yoga, que son Ujú. ejercicios de estiramiento, un poco de fortalecimiento muscular, pero pues me ha ayudado un poco complementándolo pues, con dieta. O sea, digamos que mantenerte activo te ha ayudado a aliviar uno que otro síntoma, ¿sí? Pues activo, activo como tal,
no lo diría así, pero sí me estoy poniendo un poco más, sí estoy haciendo como más actividad física. Pues me cuesta, pero hago el esfuerzo como tal para hacerlo. Ok, ¿cuál, cuál podría ser un consejo desde tu experiencia a los hombres que en este momento están o empezando a sentir todos estos síntomas o les acaban de diagnosticar una enfermedad de estas? Desde tu experiencia, ¿qué podrías decirles a ellos que te ayudó a ti a estar, entre comillas, mejor? Pues yo creo que la principal sugerencia que les haría es que no se queden callados. ¿Ya? Si están mal, decirlo. Si les duele algo, decirlo. Puede que suene muy cansón, muy fastidioso, por así decirlo, estar sino quejando a cada rato, pero no quejarse es peor. Yo, pues tristemente, todo esto podría decirse que lo pasé solo. Yo no me quejaba, o sea, aquí en la casa me dicen, pero es que usted nunca se queja, ¿cómo vamos a saber? Entonces es muy difícil para la gente saber eso. Hay personas que de pronto lo ven lo ven en un punto extremo y le dicen a uno, pero es que usted se la pasa quejando. Entonces, los extremos son malos, pero a veces la única forma de que la gente sepa lo que no pasa es haciéndolo. Yo recuerdo mucho una vez una compañera en la universidad que me decía, pero es que usted no parece enfermo, usted tiene color, o sea, no está pálido, tiene las mejillas rojas, y el hecho de que no me vea enfermo no significa que no esté. Usted puede estar en sus días, puede tener unos cólicos impresionantes y nadie lo va a notar, a menos de que usted lo diga. Que Mm. a mí no me guste decirlo es otra cosa. Entonces, la recomendación es esa, no quedarse callado. Puede que suene muy triste para uno pasar la enfermedad solo, pero es más triste aún tener que vivir con con la indiferencia de las personas que lo rodean a uno. Y pues tristemente ellos son indiferentes es precisamente por eso, porque no lo saben. Hay personas pues que podrán saberlo y aún así serán indiferentes, pero entonces ahí también viene de uno tener que cortar con esas personas. O sea, más triste que pasar la vida solo, sufriendo con la fibromialgia, es tener que vivirla acompañado de personas que no lo van a entender a uno ni lo van a como acompañar en esa lucha que uno tiene. O sea, uno no tiene por qué tener miedo de cortar conocidos, amigos o familiares que no creen en lo que uno está pasando. Es como con las malas amistades. Si usted no corta con las malas amistades, sean amigos, sean familiares, pues va a seguir en las mismas. Con la enfermedad es igual. Es malo estar solo, pero también es igual o peor de malo estar con personas que son indiferentes a ella. O sea, lo importante es hablar y rodearse de personas que lo acompañen a uno en esa lucha. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, Sé que has perdido un montón de cosas, creo que todos hemos perdido un montón de cosas con la enfermedad, pues como tú dices, de pronto amistades o familiares o bueno, tu calidad de vida en general. Pero ¿sientes que has ganado algo? ¿Hay algo que te ha traído de bueno la enfermedad? Pues no podría decir que he ganado muchas cosas con la enfermedad, pero yo creo que lo que podría decirse que realmente he ganado es aprender a conocerme a mí mismo. O sea, yo antes creía que era capaz de hacer todo, que si tocaba trasnochar, trasnochaba, que si tocaba sobreesforzarme, lo hacía, pero ahora con la enfermedad, pues uno aprende a conocer los límites. Creo que esa es la mayor ganancia que puede tener uno con respecto a la fibromialgia, saber que uno realmente tiene límites y saber realmente hasta dónde puede llegar para hacer las cosas. Que uno no tiene, por ejemplo, en el caso de ser hombre, que uno no tiene que pasar por encima de esos límites para demostrar que puede hacerlo. Pues uno sabe que no es capaz de hacerlo y si hacerlo conlleva a que la condición se agrave, pues es mejor no hacerlo. Es mejor vivir tranquilo, tener la poquita salud que uno tiene, a tener que verse obligado a estar postrado en una cama por 2, 3, 4, 5 días o quién sabe cuántos más. Yo he tenido crisis de hasta de 5 días o 6, pero pues no se sabe realmente cuánto puede durar una crisis como tal. Entonces,
conociendo los límites, pues uno sabe hasta dónde puede hacer ciertas cosas pues que al final no lo terminen perjudicando a uno. Sí, 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 yo creo que eso de los límites es súper importante. Yo creo que muchas de las personas que terminamos con estas condiciones sí, sí nos exigíamos mucho más de lo que podíamos. No puedo decir que todas, pero sí una gran parte no conocían esos límites y nos obligaron un poquito con esto. ¿Qué esperarías para ti por ahí en unos 5 años con esto? ¿Tienes una estrategia para manejar de pronto tu condición o qué has pensado para manejar todo eso? Pues realmente pensar a largo plazo conmigo pues es realmente complicado. Con estos años pues sí he podido darme cuenta con los médicos es que con el tiempo hemos tendido a subir la medicación. Muchos de los tratamientos que hemos iniciado los hemos tenido que cambiar por otros más fuertes, precisamente porque pues por lo menos en mi caso o la enfermedad avanza muy rápido o mi cuerpo se acostumbra muy rápido a los medicamentos que voy tomando. Entonces, normalmente cada año y medio, o me han tenido que aumentar la medicación que tomo, o la terminamos cambiando por una más fuerte porque pues no va funcionando como se espera. Entonces, yo lo único que espero es de aquí a 5 años pegarle a un tratamiento farmacológico que realmente sea a largo plazo y que me permita, pues, por lo menos vivir el día a día, pues, de una manera normal, que por lo menos pueda desprenderme del bastón, Mm. que es lo que más lo limita a uno. Pero los medicamentos que tú estás tomando en este momento te ayudan un poco. O, Pues, uno podría decirse que ayudan medianamente, o sea, cumplen su función hasta cierto punto, pero ya, por lo menos en el último control, ya se tuvo que aumentar la dosis, porque pues ya llegó como, la dosis que venía manejando ya llegó como hasta su vida útil. Entonces, hemos tenido que aumentar la dosis, ya hace como un año más o menos que me la cambiaron, ya el cambio fue precisamente porque ya estaba sobre eh, una dosis peligrosamente alta, entonces tuvimos que cambiar el medicamento por uno más fuerte, pero pues por otro medicamento más fuerte, pero que dentro de su dosis ya fuera no tan peligroso para el tratamiento. vale, ¿no? Y un último mensaje que les podrías decir a las personas que no creen en la enfermedad. ¿Qué mensaje desde tu experiencia como chico, sobre todo, para las personas que dicen que todo es emocional o que viene de los sentimientos o del mal manejo del estrés, etcétera? Pues lo que yo les podría decir es que crean, uno estas cosas no se las inventa. Sí es cierto si bien es cierto que aguantarse o interiorizar las emociones es peligroso, o sea, es dañino para la salud, estas cosas no se las inventa uno. O sea, uno puede fingir un dolor 2 días, máximo 2 días, como por no hacer algo, como por pasársela de perezoso, pero inventarse un dolor, en mi caso, que ya van a ser, yo creo que más de 16 años, estas cosas no se las inventa uno. Uno no se despierta un día diciendo, ay, voy a fingir que me duelen las piernas, voy a fingir cansancio, hoy voy a fingir que tengo sueño todo el día, o voy a fingir que no dormí anoche. Esas cosas, o sea, puede que haya gente que se invente cosas, pero este tipo de cosas, por tanto tiempo, uno no se despierta de un día para otro diciendo que se las va a imaginar. Que se pongan en el lugar de uno, que tal vez que tengan en cuenta que la fibromialgia amplifica los dolores, que si a ellos les duele una muela, es como si a nosotros nos dolieran todas. O sea, que se pongan en el lugar, que sean empáticos, que así como son empáticos con otras personas en otro tipo de cosas, que sean empáticos con nosotros. Esa empatía que expresan sentir por los demás
esa comprensión, que lo hagan con las personas que padecemos esto. Que así como ellos alguna vez les ha dolido la cabeza y nadie les ha creído, a nosotros nos ha pasado igual. Y no ha sido un dolor de una hora, ni de un día, ha sido dolores de semanas, inclusive meses o años, en el peor de los casos. O sea, las cosas si uno las dice es porque están ahí. Pues sin ponerme en el tono religioso, que así como creen en Dios, crean en lo que le está pasando a las personas, a nosotros en esta condición. No necesitan ver para creer, solamente siéntense a escuchar todo lo que pasa una persona con fibromialgia y de pronto lo entienden un poquito o al menos lo suficiente para que se den cuenta todo lo que es la lucha del día a día de una persona con fibromialgia. Sí, sí, total. Yo me sumo a esa invitación. Yo creo que eh, la mejor forma de aprender es sentarse a escuchar, ¿no? Hay mucho que tenemos que contar los pacientes y lo que pasa es que las personas se sientan y finalmente no escuchan. O sea, tú puedes hablar y contarles todo lo que ha pasado y como dicen en las escuelas les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces, sí es importante. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias por pues contarnos, por ser como valiente, ¿no? Yo siento que a veces a los chicos nos cuesta, yo hablo desde mi experiencia, un poquito más contar nuestras historias y contar como nuestros secretos, por decirlo así. Entonces, muchas gracias por tu experiencia, por tu historia y por aceptar pues la invitación y por querer contribuir y poner ese granito de arena para esta visibilización que estamos intentando hacer. No, pues gracias a usted, Sebastián, por la invitación, por darme la oportunidad. Pues la verdad fue un poco difícil para mí porque pues yo no acostumbro a hacer estas cosas. Como le comenté, yo no, ni siquiera en reuniones de trabajo participo encendiendo la cámara o hablando, pero pues creo que sí es importante que cada uno de nosotros, pues al menos desde la experiencia que tenemos, aportemos un poquito como para que las demás personas eh, pues se sientan acompañadas en lo que está pasando y que las personas pues, que los acompañan, las personas pues que no tienen esta enfermedad, sepan un poco de lo que está pasando. O sea, tómense un minuto de su tiempo y pregunten. O sea, si quieren creer, la mejor forma de creer es preguntar. O sea, tómense un minuto y pregunten qué es lo que está pasando. Sí, sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias entonces, Enrique, y espero vernos en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias.